Muy bien, la obra que nos ocupa la tenemos aquí en este muro. Es una obra muy particular, a mí me parece muy interesante por toda la configuración de elementos que vamos a comentar dentro de unos momentos y algunas referencias que nos van a permitir reflexionar acerca de el diálogo entre las fuentes escritas, las fuentes pictóricas y el quehacer del pintor. Porque como seguramente algunos de ustedes conocerán, los pintores novohispanos evidentemente tenían una cultura visual importante derivada de otros artistas en los que su formación y también tratados pictóricos, escritos y otras muchas fuentes iconográficas con las que ellos se formaban. Entonces, me voy a permitir leer para comenzar con nuestra charla del día de hoy. En esta primera parte les voy a dar una pequeña semblanza biográfica del personaje. Yo sé que todos aquí, si no somos poblanos, pues vivimos en Puebla y conocemos a Sebastián de Aparicio, entonces es un personaje con el que la mayoría de la gente está familiarizado, y dentro de la investigación que yo he podido realizar, he podido consultar los documentos de la causa desde su inicio, y esto me permite también establecer relación con obras como la que tenemos aquí el día de hoy. Muy bien, Sebastián de Aparicio fue hijo legítimo de Juan de Aparicio y Teresa del Prado. Nació en la villa de Budiña, Galicia, España, entre 1510 y 1514. En su juventud se embarcó a la Nueva España desde Sanlúcar de Barrameda y a su llegada se desempeñó como agricultor. Se le atribuye la introducción de la carreta de tracción animal y la apertura de vías en el Camino Real de tierra adentro, que es un patronazgo que hasta la fecha continúa. El beato Sebastián de Aparicio es considerado el patrono de los chofer, bueno, los que manejan cualquier tipo de vehículo. Logró reunir una gran fortuna en tierras de labor, pero al enviudar 2 veces sin dejar descendencia, donó sus posesiones a las monjas de Santa Clara y el 13 de junio de 1575 profesó en la orden franciscana en el convento de San Francisco el Grande de la Ciudad de México. Tras una breve estancia en dicho convento, fue trasladado a otros establecimientos franciscanos hasta llegar al convento de San Francisco de Puebla, que fue su hogar y el lugar donde finalmente pasó sus últimos días. Debido a que se desempeñó como fraile limosnero, entró en cercano contacto con los habitantes de la región de Puebla-Tlaxcala, utilizando sus carretas y bueyes para el avituallamiento de su comunidad. Recordemos que los frailes limosneros, ahora pensamos en limosna como en algo monetario, pero en aquella época la limosna también podía ser, por ejemplo, textiles para los hábitos, textiles para el uso del convento, alimentos, cosechas, todo lo que se puedan imaginar podía ser considerado una limosna. Entonces él con las carretas captaba todos estos elementos. Finalmente murió el 25 de febrero de 1600 ya con fama de santidad, y su cuerpo, expuesto durante 3 días en la iglesia conventual, manifestó señales prodigiosas como el olor a santidad, suavidad y flexibilidad en sus miembros, además de numerosas curaciones y milagros. Motivado por dichas noticias, el obispo angelopolitano Diego Romano y Gobea ordenó al notario Antonio Hernández recopilar entre 1600 y 1604 los testimonios suscitados durante este entierro y otros muchos que a continuación vamos a comentar, en el legajo intitulado Primera parte de las informaciones de la vida y milagros de Sebastián de Aparicio, el cual es el origen de los trámites hacia la búsqueda de su causa de beatificación. Vamos a comentar brevemente la causa de beatificación, nada más para tener en cuenta en qué momento es que se produce esta obra. Su extensa causa se compone por 2 fases. La primera es la fase diocesana, que inicia en el 1600 y termina en 1606, y es cuando el obispo Diego Romano y Gobea hace toda esta recopilación de testimonios de la vida y milagros que había generado Aparicio durante su vida y durante su entierro. Posteriormente tenemos la fase apostólica, y esta inicia en 1625 con la emisión de las letras apostólicas remisoriales o rótulo, que es el documento que Roma envía aquí a la Nueva España para que se recopilen nuevamente testimonios y de esta manera iniciar de manera oficial
en la causa, pero ya en la congregación de ritos. Durante esta segunda etapa, el Papa Inocencio II publicó el decreto Constare de Fama Sanctatis Virtutum y Miraculum in Genere en 1693. Esto quiere decir que para que un personaje pueda llegar a ser santo tiene que pasar por varias etapas. La primera es ser declarado siervo de Dios, que es el primero es la declaración de que consta de fama, y esa es la primera. Después viene la declaración como siervo de Dios, después como beato y finalmente como santo. Recordemos que Sebastián de Aparicio todavía tiene una causa activa. Hasta la fecha en Roma sigue abierto su causa de canonización. Evidentemente se tienen que generar una serie de situaciones específicas que determina la curia romana para que alcance el título de santo, pero esto no influye para nada en la devoción que se le tiene aquí en la ciudad de Puebla. Posteriormente, en 1768, Clemente XIII, recuerdan el nombre de este papa, reconoció en el candidato la observancia de las virtudes teologales y cardinales en grado heroico. Esto era vital. En Roma les interesaba que además de los milagros, que por supuesto eran importantes, el personaje realmente tuviera las cualidades, las virtudes, tanto principalmente las teologales y las cardinales, para ser considerado santo. Posteriormente, en 1788, el Papa Pío VI, tras celebrar la misa en la Basílica de Santa María de Araceli, en Roma, y junto con los personajes que en aquel momento conformaban parte del Consejo de la Sacra Congregación de Ritos, se publicó el decreto que reconocía los dos milagros requeridos para avanzar con la beatificación: la curación de Agustina de Nava y de Diego Méndez. La resolución final llegó el 23 de febrero de 1789 con la declaración de beatitud de nuestro personaje. Esta solemnidad se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro el 17 de mayo de 1789, recuerdan también este año, y Fray Mateo Jiménez, que era el postulador de la causa, envía esta información a la Nueva España, y aquí llega tanto a la Ciudad de México como a la Ciudad de Puebla. Esta noticia se dio a conocer el 11 de octubre de 1790 con general repiques y continuadas salvas de cohetes y bombas. Las celebraciones en la ciudad de Puebla, donde Aparicio había habitado y fallecido, tuvieron lugar el 16 de octubre de 1790 y se realizaron misas hasta fin de mes con todas las corporaciones religiosas de la ciudad, es decir, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los carmelitas, la nación gallega, recordemos que Aparicio era gallego, los gremios y el cabildo de naturales. Por otro lado, en la Ciudad de México, las solemnidades se celebraron oficialmente entre el 24 y el 27 de febrero de 1791 con gran pompa. Ahora, entrando ya en la materia que nos interesa con respecto a nuestra obra, la beatificación de Sebastián de Aparicio, como ustedes pueden observar, inicia en sus dos causas desde 1600 y se extiende hasta 1789, que es cuando lo declaran beato. Entonces, durante todo este periodo, además de todos los trámites que se tenían que llevar desde la Nueva España hasta Roma, se generaron numerosos productos. Y por productos me refiero a biografías del personaje, estampas, novenas, etc. Y todo esto era con el motivo de ejercer como un aparato propagandístico. Y la difusión de esta imagen se realizó precisamente con lienzos como el que nos ocupa el día de hoy. También, bueno, se realizaron estructuras efímeras para el festejo de las solemnidades y la abundante producción pictórica de su efigie y escenas de tipo narrativo, también como nuestra obra, entre las que destaca un grupo de lienzos dedicados a pasajes de su vida situados en la capilla de la Virgen Conquistadora y realizados por el artífice Miguel Jerónimo Cendejas. Capilla donde hasta la fecha ustedes pueden acudir. El cuerpo de Sebastián de Aparicio está a la veneración desde 1790 hasta nuestra fecha. Esto quiere decir que pues tiene varios siglos de devoción activa en nuestra ciudad, y está acompañado por todas estas escenas narrativas que seguramente ustedes también han podido observar, donde todas esas escenas retratan milagros, pasajes de la vida, etc.
Nuestra obra del día de hoy presenta escenas de la vida de Aparicio, pero con un objetivo diferente al que tenemos en la capilla. Esto es lo que hace esta obra tan particular. Y bueno, la iconografía del franciscano, cuya configuración inició desde el siglo XVII, se definió ya con mayor claridad tras la beatificación, ya que fue permitido que sus imágenes portaran señales de santidad y fueran veneradas. Aquí me voy a levantar un momento, y aquí podemos observar que Sebastián de Aparicio ya tiene la aureola. Esto quiere decir que esta obra fue realizada en el clima post-beatificación. Antes del 89, Aparicio no podía llevar señales de santidad porque eso estaba prohibido y regulado por los decretos del Papa Urbano VIII. Entonces, ¿cuál es su iconografía clásica, por así decirlo? Tenemos a un fraile franciscano anciano, en compañía de sus carretas y toros, con la azucena, que es el símbolo de la pureza, y la encina en la que se detenía a orar en la ermita de Nuestra Señora del Destierro, actual junta auxiliar de Sebastián de Aparicio. Estos atributos estaban fuertemente asociados a su vida en la región de Puebla-Tlaxcala y a su condición de fraile limosnero. Recordemos que con su carreta y bueyes recorría la región de Puebla-Tlaxcala captando estas limosnas. En este contexto, como ya lo hemos mencionado, es de nuestro particular interés la obra de José Mariano de Lara y Hernández, que pertenece a la colección del Museo Universitario Casa de los Muñecos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este lienzo de grandes dimensiones mide aproximadamente 235 por 168 centímetros. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Es un nicho enmarcado con rocallas, que son estos elementos decorativos que rodean la escena. Tenemos 5 pequeñas escenas repartidas por el lienzo, y lo que más nos llama la atención a nosotros como espectadores es la imagen de San Francisco de Asís y la imagen de Sebastián de Aparicio. Después tenemos en la parte inferior la tarja, donde viene la siguiente leyenda, me permito citar. Verdadero retrato de la estatua de San Sebastián de Aparicio, que milagrosamente la imagen de nuestro Padre San Francisco, que hoy renovada está en el altar de Nuestra Señora de Aranzazú, alzó la mano que tenía puesta sobre la cabeza y así se mantuvo mucho tiempo, según refiere la historia del reverendo padre Fray Diego de Leiva en el capítulo 9 del libro de su segunda parte, folio 59. Vean el nivel de detalle. Sus virtudes están aprobadas en grado heroico por nuestro Santísimo Padre Clemente XIII, el Papa que, como ya mencionamos hace un momento, fue el que declaró que constaba de fama, de santidad. Y su cuerpo se mantiene incorrupto en este santo convento. Murió por febrero, hay una parte ilegible, a los 98 años de edad, a devoción de los bienhechores de San Sebastián de Aparicio y a solicitud de Fray Juan Barreda, Joseph Mariano, Lara y Hernández, 1789. Entonces, lo que podemos observar aquí en este largo pero bastante descriptivo texto es que nos está dando información a nosotros como espectadores. Lo primero es, nos está diciendo que es el verdadero retrato de la imagen, no del personaje, de la imagen. Nos está comunicando que representa un milagro. Ahorita les explico cuál es el milagro. Y nos dice que este milagro aquí representado está referido en el libro de uno de los biógrafos de Aparicio, Diego de Leiva. Él publicó en 1687 una biografía bastante extensa sobre la vida y milagros de Sebastián de Aparicio. ¿Qué más nos dice? Nos recuerda que el Papa Clemente XIII declaró que tenía fama de santidad y que había ejercitado las virtudes en grado heroico. Y por último nos menciona que su cuerpo se mantiene incorrupto en este santo convento. Esto quiere decir que esta obra probablemente perteneció al convento de San Francisco. Recordemos que aquí en Puebla tenemos colecciones que se han formado de diversos fondos y universitario, la colección se formó a partir de diversos núcleos y obras como estas, por ejemplo, sabemos por el texto de dónde provienen exactamente, y algunas están referenciadas por archivos, por otro tipo de documentación, pero en este caso la misma obra nos lo comunica.
Y por último dice que está hecho a devoción de los benefactores y a solicitud de Fray Juan Barreda. Los bienhechores, no sabemos sus nombres, pero son personajes que seguramente se involucraron tanto en la causa, otorgando limosnas, captando algún otro tipo de bienes para sostener la causa en Roma, o bien pudieron haber participado de manera económica en la elaboración de esta obra. Y Fray Juan de Barreda también es un fraile, del cual hasta el momento yo no he podido encontrar nada en específico referenciado, seguramente un devoto del Beato que encargó hacer esta obra y recordemos que como comitentes le podían pedir al pintor qué era lo que querían que se representara. Entonces seguramente alguno de estos personajes pidió que se representara en específico este milagro. Ok, continuamos. Tenemos otra cosa interesante, las glosas que acompañan las escenas, que son estos textos pequeñitos que acompaña cada una de estas imágenes. ¿Y qué nos van a comunicar estas pequeñas escenas? Como les mencionaba, Sebastián de Aparicio tuvo numerosas biografías publicadas entre 1602 hasta 1789. En total son alrededor de 10, algunas publicadas en español, bueno, en castellano, otras en italiano y otras en latín. Las que se hicieron en italiano y latín eran para que circularan únicamente en la ciudad de Roma, para que la leyeran los ponentes de la causa, los cardenales de la Congregación de Ritos, pero las que se escribieron en castellano se hicieron para que circularan al interior de los conventos, de las catedrales y de los mismos colegios. Aquí en Puebla, recordemos que teníamos los colegios tridentinos, los colegios jesuitas, y teníamos, por ejemplo, el Colegio del Espíritu Santo, que fue un colegio jesuita, actualmente es parte de la historia de nuestra universidad. Entonces, estos libros tenían importante presencia aquí en la Nueva España, y el libro de Diego de Leiva, que es el que está referenciado en esta obra, estuvo muy presente y se leyó muchísimo. Entonces, era una obra que además tenía un objetivo didáctico. Esto quiere decir que buscaba que el lector, que la gente, verdaderamente pudiera conocer al personaje, sus virtudes principalmente y sus milagros a partir de la lectura de cada uno de sus capítulos. Entonces, recordemos también que Diego de Leiva fue procurador de la causa de Aparicio. Entonces esta biografía no solo tuvo el objeto de dar a conocer en la Nueva España la vida y portentos de este personaje, sino también formar parte de sus obligaciones como procurador de la causa e impulsor de la causa de beatificación. Otra cosa que también es muy particular de esta obra es que el volumen de Leiva reúne numerosos pasajes y milagros, de ellos posteriormente eliminados de biografías que se ciñeron a las normativas de la Santa Sede, la cual exigía centrarse en la observancia de virtudes teologales en grado heroico y no en portentos calificados como anecdotarios. Es gracias a este volumen que se conservó el testimonio del prodigio retratado en el lienzo de José Mariano Lara y Hernández. Este milagro no está presente en todas las biografías, y el hecho de que exista una obra que lo represente pues la hace todavía más importante. Para comprender el contexto de la escena y ya entrar en materia del milagro, vale la pena mencionar que el 27 de febrero de 1600, Sebastián de Aparicio fue enterrado en una cavidad de las gradas del altar mayor de la iglesia de San Francisco, cercano a un colateral donde se encontraba la Virgen Conquistadora. Actualmente nosotros entramos a la iglesia de San Francisco y notamos que es una nave muy grande que no tiene crucero, es decir, que no tiene esta forma como de cruz. Entonces, anteriormente, sobre esta nave había numerosos altares. Uno de esos altares estaba dedicado a la Virgen Conquistadora. La capilla que nosotros actualmente conocemos no existía. Esta existió hasta mediados del siglo XVII. Y Aparicio murió antes de que se construyera esta capilla. Entonces, antiguamente a los frailes se les enterraba en la nave de la iglesia. Entonces él estaba colocado junto a la Virgen Conquistadora.
y su cuerpo fue resguardado en una caja guarnecida con hoja de lata y cerrada con 3 llaves, y posteriormente trasladado a un altar dedicado a la Virgen de Aránzazu, donde se colocó una imagen suya de talla para señalar que allí estaba presente. La efigie lo representaba de rodillas al lado de la escultura de San Francisco, el cual le tenía puesto una mano sobre la cabeza. El milagro al que hace la referencia a la cartela señala que, y aquí me voy a permitir leer un fragmento de Leiva, bajando el sacristán Fray Francisco de Fontidueñas a la iglesia una noche, halló que la dicha talla del padre Aparicio se había pasado a este altar en que la pusieron, al de Nuestra Señora la Conquistadora, que estaba enfrente del otro lado de la iglesia, inmediato al presbiterio del altar mayor, y detrás del cual había sido sepultado su cuerpo. Y para esto, la mano de nuestro padre San Francisco, que estaba sentada de plano sobre la cabeza del venerable padre, le había levantado más de 3 dedos y la tenía de canto, mostrando la palma, como que la alzó para que saliese Aparicio. Y así se le ha quedado hasta hoy, en demostración del prodigio. Entonces, el portento realizado por la imagen fue volver al altar donde originalmente había sido sepultado el fraile gudiñense en compañía de la Virgen Conquistadora. El lienzo muestra también la efigie de San Francisco con la mano mostrando claramente uno de sus estigmas en la posición antes descrita. Al final, cuando ustedes se puedan acercar a observar la obra, van a ver que la mano, según el relato de Leiva, estaba colocado sobre la cabeza de Aparicio. Y aquí lo que vemos es que levanta la palma y nos muestra uno de sus estigmas. Entonces, el relato de Leiva continúa. La escultura, probablemente la única existente antes de la declaración de beatificación, fue retirada del altar para atender el decreto de non cultu del Papa Urbano VIII, para que, y cito, no se diese culto a las personas que hubiesen muerto con opinión de santidad que no estuviesen canonizadas o beatificadas, cuestión que ponía en peligro el desarrollo de la causa apostólica. Esto quiere decir que para evitar que la presencia de esta efigie suscitara problemas, porque se pensara que se le estaba dando culto, se retiró. Como les mencionaba, aquí ya vemos la imagen con una aureola, pero en aquel momento, como señala Leiva, la efigie no contaba con señales de santidad. Ahí el santo era San Francisco, ¿no? Entonces, sin embargo, lo retiraron para evitar estas suspicacias y mucho tiempo esta obra estuvo perdida. Sin embargo, actualmente en la parroquia de San Jerónimo Caleras, Puebla, se conserva una escultura de Sebastián de Aparicio muy similar a la representada en el lienzo y que podría tratarse de la misma. Ninguno de los sucesivos biógrafos del Lego proporciona noticias sobre el paradero de dicha efigie. Si ustedes visitan San Jerónimo Caleras, en el altar mayor, en el retablo, hay una imagen de Sebastián de Aparicio exactamente igual a la obra, a la representación que vemos en la obra. Bueno, agradezco al cronista de San Jerónimo Caleras, Israel Absalón, por invitarnos a observar la obra, que definitivamente yo pienso que se trata de la que estaba originalmente colocada en el convento de San Francisco. Y bueno, continuando con las escenas que circundan al nicho, muestran prodigios y el ejercicio de las virtudes que el lego franciscano realizó en vida. Cada glosa parece incluir una referencia en el volumen de Leiva, el cual está dividido en 4 libros, una segunda parte y a su vez en capítulos y folios. Sin embargo, al realizar la comparativa de la edición impresa en Sevilla en 1687, no se encontró una correspondencia exacta, pero sí fue posible identificar cada uno de los pasajes. Recuerden que esta obra perteneció al convento de San Francisco. Esto quiere decir que un fraile que tuviera la biografía de Leiva en la mano podía ver la obra, leer el pasaje y observar las escenas. Entonces era una obra que se prestaba a hacer un diálogo entre la fuente escrita y la fuente pictórica. Sin embargo, no encontré la correspondencia exacta. Pienso que quizá pudo haberse tratado de otra edición, desconocida para mí hasta el día de hoy, pero que tiene el número de folio y el paginado ligeramente diferente. Por ejemplo, la primera glosa
No hay estilo, falta verbo para explicar sus decoros, pues en las milpas los toros entresacaron la hierba. La referencia que nos da la glosa dice libro 1, capítulo 17, folio 63. Y la referencia en Leiva de la edición del 87 nos indica libro 3, capítulo 8, foja 76. Se pueden dar cuenta que tiene una ligera variante, pero por ahí va la idea. Bueno, les voy a leer las glosas para que las puedan conocer, porque bueno, algunas están un poquito más altas. La siguiente glosa que observamos es la del lado inferior derecho. La fe, caridad, pureza, San Sebastián concordaba, y así su cuerda amansaba, de los toros la fiereza. Noten cómo tiene esta figura poética que nos permite hacer la lectura un poquito más amena, y esta en particular señala las virtudes teologales que le otorgaron a Aparicio el decreto de siervo de Dios. Después tenemos la parte superior, al lado izquierdo. Los portentos se entreteje de Aparicio la paciencia, pues hizo andar su obediencia la carreta sin un eje. Este es un milagro que se asocia precisamente con la carreta, uno de los elementos más característicos de su iconografía. Se le había roto el eje de la rueda, pero él se encomendó a Dios y pues la rueda funcionó hasta que llegó el momento y le dijeron, pero ¿cómo llegaste si está roto el eje? Pues porque me encomendé a Dios y me ayudó, ¿no? Entonces ahí se puede ver el portento. Luego tenemos la escena central que dice: Juan Núñez, caso muy cierto, se recomendó cristiano, Aparicio quien la mano le franqueó después de muerto. Esta escena nos refiere a un milagro ocurrido durante el entierro de Aparicio, que al momento de percibir este olor a santidad, la flexibilidad de sus miembros, que el cuerpo empezó a sudar un licor milagroso, uno de los presentes le dijo, que lo conoció en vida, le dijo: Padre Aparicio, deme la mano, y que entonces les tiró la mano y el cuerpo les tiró la mano también. Ese es uno de los milagros que están incluidos también en las averiguaciones que mandó a recoger el obispo Diego Romano. Y la última glosa tenemos: Aparicio y Diego varios se identificaron tanto que Diego cuidaba el manto y trocaron los rosarios. Recordemos que San Diego de Alcalá, pues también un santo franciscano, también fue lego. Sebastián de Aparicio, a lo largo de sus biografías, vemos que le tenía una devoción muy particular. Entonces, dentro de estos pasajes de su vida se relata que San Diego se le apareció numerosas veces y algunas veces intercambiaban rosarios para rezar. Y de una manera pues bastante, que nos habla como de un cariño, ¿no? De una cercanía que tenían ambos santos. Y que una vez se le perdió el manto y San Diego le prestó el suyo. Entonces vemos aquí en estas glosas cómo tenemos milagros asociados a su ejercicio como fraile limosnero, con el uso de la carreta y su dominio sobre los bueyes, el ejercicio de las virtudes teologales, un portento realizado durante su entierro, y este pasaje que además para los franciscanos era muy, muy importante porque nos hablaba de que él como beato en proceso de canonización, pues también se unía a este gran santoral franciscano, no necesariamente novohispano, pero que sí nos hablaba del orgullo de su orden. Luego, hay una glosa que me parece también muy, muy, muy relevante, que es la que tenemos aquí, del lado izquierdo, inferior. Porque aquí, además de la escena, en un momento que puedan levantarse a verlo, vamos a ver que además de la escena hay unos nombres. Dice Francisca Méndez de Soto y Juan de Arias. Y si nos regresamos a Leiva, lo que podemos observar es que él incluye dentro de la referencia que les comenté, que tiene un poco de variación, refiere Leiva
que existieron numerosos portentos que realizó Aparicio por medio de sus huellas. Y pone, voy a citar, solo se pondrá aquí uno de singulares circunstancias sucedido en los Pinillos de Cholula, el año de 1596, en la hacienda de Juan de Garfias y Francisca Méndez de Soto, que son los nombres que vemos ahí, y que con juramento ante los jueces apostólicos lo depusieron como se sigue. ¿Qué significa esto? Que estos personajes rindieron testimonio en las averiguaciones de la vida de Aparicio ante notario. Aquí dice jueces apostólicos, se está refiriendo pues a este grupo de autoridades que avalaban el levantamiento de estos testimonios. Entonces, aquí por eso tienen los nombres, porque es un milagro que fue aprobado por el notario y por el obispo, por lo tanto. Y bueno, no les voy a leer completo toda la descripción porque está bastante larga, pero resumiendo, lo que sucedió es que Aparicio, cansado, llega a una de estas rancherías de la región de Cholula y le pide a Francisca Méndez de Soto que le diera algo de comer porque tenía mucha hambre. Y ella le dijo, claro, padre, le doy un vaso con leche. Y entonces, mientras él se estaba tomando la leche, desunció a sus bueyes y los dejó libres para que pastaran. Y entonces Francisca vio que los bueyes empezaron a meter a sus milpas. Y muy molesta le dijo, oiga, padre, sus bueyes van a destruir mi milpa, la están pisando, se van a comer mis mazorcas. Y él le dijo, tranquila, ellos no van a hacer nada. Y después vio que estaban todavía más metidos. Oiga, padre, por favor, vaya a recoger a sus bueyes. Y finalmente le dijo, vamos a ver lo que están haciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los bueyes caminaron entre la milpa y en lugar de comerse las mazorcas o de pisar las plantas, sacaron la hierba mala que tenían en medio de ellas con sus cuernos, con su hocico. Entonces, este milagro lo que refiere era el dominio que tenía Aparicio sobre las bestias, sobre todo de gran fiereza, como los toros. Entonces, este milagro, recuerden, fue avalado por los notarios de la causa apostólica. Ya para ir concluyendo con nuestra charla, acerca del autor del lienzo, porque ya hablamos de la iconografía, del contenido de las glosas, de la biografía, etc. José Mariano Laray Hernández fue un pintor activo en el último tercio del siglo XVIII, y él también es el autor del retrato del obispo Salvador Bienpica Sotomayor, que pertenece a la Galería Episcopal de la Catedral de Puebla, así como las alegorías de San José y la Inmaculada Concepción, ambas de 1790, presentes también en catedral. Lara también pintó una Virgen Dolorosa, que fue dotada de indulgencias por el obispo Bienpica, y esto que nos plantea que había seguramente una vinculación entre el prelado, entre el obispo y el pintor. ¿Por qué razón? Hay que destacar que dicho obispo recibió la noticia de la beatificación de Aparicio, siendo el encargado de iniciar las solemnidades el 6 de octubre de 1790 en la ciudad de Puebla. Asimismo, el 27 de febrero de 1791, participó en la celebración de la solemne beatificación en la Ciudad de México, donde presidió la misa para la congregación de hijos y originarios del Reino de Galicia. Es posible que la vinculación del pintor con este obispo en este clima le permitiera recibir el encargo de la obra que nos ocupa y que, como ya vimos, seguramente fue obra de los comitentes mencionados en el lienzo y de este fraile desconocido, bueno, sabemos su nombre, pero no sabemos quién es, que seguramente participó en el encargo de la obra. Ya por último, hay que señalar que el lienzo lo que retrata es un trampantojo, es decir, la representación pictórica de una imagen escultórica. El objetivo de estas obras era sustituir la imagen de una escultura, cambiando su aspecto e incluso su emplazamiento. En este caso, el pintor se sirvió del manejo de las luces y sombras para generar la idea de volumen y profundidad, especialmente en los tonos azules de los hábitos de ambos santos y el tratamiento de la caída de los paños. Ambas esculturas fueron representadas en el nicho del altar, decorado con elementos en forma de rocallas, donde predomina el color natural de la madera y se adivinan los volúmenes de ambas esculturas que parecen salir de su enmarcamiento. La efigie de Aparicio lo muestra portando la aureola de santidad, con un rostro enjuto,
señal de la edad avanzada en la que murió, así como las manos unidas en oración y con el rostro entornado al cielo. San Francisco, por su lado, mira al espectador, con la mano ligeramente movida con respecto a la cabeza del ego, señal del prodigio que ya comentamos. Otra cosa que nos permite realizar este ejercicio en sala, por eso me encanta este programa, que in situ pues podemos también ver otras cosas, ¿no? Tenemos aquí otro tipo de representaciones donde los santos están representados de una manera un poco más, en posiciones un poco más natural. Los tratamientos de los paños es de más movimiento, vemos expresiones distintas en los rostros. Y aquí nos da, a pesar de que es una obra también muy expresiva, nos da la imagen de figuras estáticas, hieráticas, como en bloque. Ese es el objetivo del trampantojo, transmitirnos que esta imagen no es la misma, por ejemplo, de San Pedro y San Pablo que vemos aquí, en actitud de movimiento, de lectura, de reflexión, sino una imagen quieta, con volúmenes bien definidos. Inclusive aquí podemos ver la sombra que proyectan estas esculturas y el espacio donde están contenidas, que es un nicho del altar con estas rocallas, que pudo o no haber sido igual al altar donde se encontraban, pero que nos comunica el hecho de que están adentro de un nicho, en un espacio arquitectónico bien definido. Esta obra proporciona un testimonio invaluable de la existencia de la efigie de un venerable novohispano previo a su beatificación. Además de conservar la memoria del portento realizado por la imagen, informa del emplazamiento, porque nos dice cuyo cuerpo se conserva en este convento, y de la propia imagen, de su deseo de ser puesto en compañía de la Virgen Conquistadora, condición que hasta la fecha tiene vigencia. Su cuerpo se emplaza debajo de la Virgen Conquistadora en el altar mayor de la capilla homónima. Igualmente, la presencia de la tarja y las escenas permite realizar correspondencias con una fuente impresa. La biografía Virtudes y Milagros en Vida y Muerte del venerable padre Fray Sebastián de Aparicio, de la autoría de Fray Diego de Leiva, escrita en 1687. El análisis de esta obra propone un atisbo a la complejidad devocional vigente en la Nueva España, un diálogo entre la santidad local, la veneración a los cuerpos y reliquias de los venerables y a sus imágenes. Muchas gracias.